Hola, mucho gusto. Soy Angélica Álvarez. Acompañé en fórmula presidencial a Rixi Moncada por parte del Partido Libertad y Refundación como candidata designada presidencial en las elecciones generales 2025 en Honduras. Nuestro proceso electoral 2025 fue todo menos un proceso electoral democrático. Y es que se evidencian distintos vicios de nulidad e irregularidades al margen del proceso electoral, al margen de la ley electoral y al margen de la Constitución de la República en Honduras. Celebramos un proceso electoral con una intervención e injerencia terrible por parte del presidente de los Estados Unidos, quien 3 días antes de las elecciones generales se pronuncia en relación a nuestro proceso y le dice a los hondureños por quién votar, por quién no votar y emite una serie de expresiones, ¿no? Que van en contra de todo proceso democrático, en contra de la autonomía, de la soberanía que tenemos todas las naciones del mundo. En este sentido, él apuesta por el candidato del Partido Nacional. Yo quiero recalcar que este candidato es del partido del expresidente Juan Orlando Hernández, este narcopresidente que fue condenado por la justicia norteamericana en 2022. Dicen que vote por Nasrias Furazabla, a quien hoy el Consejo Nacional Electoral ha declarado presidente constitucional sin haber contado el total de votos, sin haber revisado las inconsistencias y todas las denuncias que se realizaron alrededor del proceso electoral por parte de los partidos políticos, así como por el candidato Salvador Nasralla, quien según el conteo preliminar es quien gana las elecciones. En ese sentido, los hondureños y las hondureñas estamos con un muy mal sabor de boca de nuestro proceso electoral, muy decepcionados del sistema electoral hondureño, sin credibilidad ninguna en las instituciones que rigieron el proceso electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral y también el Tribunal de Justicia Electoral, que es la instancia donde se presentan los reclamos, donde se presentan pues las denuncias de estas irregularidades, quienes también están plegados a la voz de Donald Trump, quienes están plegados a la voz de ese narcopartido que hoy está imponiendo por la fuerza a un presidente ilegal, un presidente ilegítimo mismo que ya se está reuniendo con los secretarios de Estado en Estados Unidos, ya que Estados Unidos, nosotros decimos aquí en Honduras, no ganó Azfurazabla, ganó Donald Trump. Ante la negación del Consejo Nacional Electoral de revisar el total de actas, de revisar las inconsistencias y de contar el voto por voto, esto pasó a instancias del Tribunal de Justicia Electoral, donde también se negaron a realizar el conteo del voto por voto. Y es que para la derecha hondureña y bueno, para la derecha latinoamericana, el conteo del voto por voto es totalmente antidemocrático y no se pueden abrir las urnas y no se puede revisar cuál fue la voluntad popular expresada en las urnas, en este caso por el pueblo hondureño. Ante estas negativas y estas claras violaciones a los derechos de los hondureños y las hondureñas, el Congreso Nacional, presidido en este momento por el diputado Luis Rolando Redondo, han realizado una sesión y han convocado al Pleno del Consejo, donde particularmente no participaron las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal. Ya voy a referirme al Partido Liberal porque este es un caso inexplicable en todo el mundo y es que este partido está apostando a que su candidato no gane las elecciones. Es el único partido en el mundo que apuesta a que su candidato presidencial no gane las elecciones. En ese sentido, no entran al Pleno del Congreso. La Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso Nacional Electoral establece que ante la ausencia de un diputado propietario de cualquier bancada o de cualquier partido político, los diputados suplentes podrán asumir en su representación. Así es que se realizó el pleno con la cantidad necesaria de diputados presentes en esa sesión y se ha votado por el decreto que se emitió hace un par de días en Honduras,
que obliga el conteo del voto por voto en el Consejo Nacional Electoral. Las consejeras del bipartidismo, Partido Nacional y Partido Liberal, se han negado al conteo del voto por voto, aunque ya hay un decreto que fue sancionado por la presidenta de la República que manda a que se cuente el total de votos y el total de inconsistencias de las 19.167 actas. ¿Qué procede entonces? Tendrá que el Congreso Nacional realizar este conteo ante la negación de el órgano que tiene toda la competencia, ¿no? Que es el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, pasan una serie de situaciones en nuestro país y es que el Congreso golpista, el Congreso del Partido Nacional y del Partido Liberal están realizando sesiones al margen del Congreso legal, que es el que preside el diputado Luis Redondo, y han votado en contra de este decreto y que este decreto debe ser eliminado y pretenden ir contra la presidenta de la República por haber sancionado algo que en términos generales es una muestra de democracia, debe ser un ejercicio democrático, porque el pueblo hondureño no confía en los resultados que presentó el Consejo Nacional Electoral. El pueblo hondureño no reconoce a Nasri Azurrazabla como el presidente legal y tampoco como un presidente legítimo, porque hay un sinnúmero de inconsistencias que no fueron resueltas por el Consejo Nacional Electoral. Y es que estas representantes del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall y Cosette López propiamente, son representantes del Partido Nacional y del Partido Liberal. Y en Honduras pensábamos que nunca se iba a superar a Matamoros Batson y la famosa curva de Batson en 2017 con ese golpe electoral que se le dio al pueblo hondureño y que se le robó la voluntad popular al pueblo de las urnas, ¿no? Donde se expresó el voto. Realmente se superó a Matamoros Batson. Estas falsas heroínas de la democracia superaron a Matamoros Batson, superaron a Juan Orlando Hernández y superaron todo esquema posible de fraude en nuestro país y han instalado, creo yo, que para toda la región latinoamericana una nueva forma de hacer fraudes electorales por parte de la derecha. Quedan muy pocos días para que culmine el periodo de gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro, quien tendrá que entregar el poder según la ley el 26 de enero de este año, ¿no? Nuestra presidenta, la presidenta electa en el proceso electoral más transparente y democrático y además el más concurrido de la historia de nuestro país, es una mujer que ha mostrado estar del lado correcto de la historia, del lado del pueblo, pero también del lado de lo que establece la ley, de lo que establece la Constitución de la República. La presidenta Xiomara Castro ha sido clara que ella entregará el poder y se realizará la transición de gobierno como lo establece la ley. Sin embargo, la presidenta ha sancionado este decreto y eso es un mandato de que se tienen que contar el total de actas y que se tiene que contar el voto por voto, porque hoy el pueblo hondureño no tiene confianza ni credibilidad en las instituciones electorales, ni tampoco en la declaratoria que han realizado de manera súper antidemocrática y de manera pues bastante oscura, ¿no? Esa noche del 24 de diciembre de 2025. Le robaron la Navidad y las elecciones al pueblo hondureño en este periodo electoral. Nosotros exigimos el conteo del voto por voto. Ya se establecieron las condiciones legales para que esto sea posible. Sin embargo, pues hay bastante nubarrones, ¿no? En medio de este decreto que ha sancionado la presidenta Xiomara Castro. Vamos a esperar lo que establece la ley. Debe pronunciarse también los demás órganos en nuestro país y las demás instituciones en este caso, ¿no? Para que se cumpla lo que establece la ley y lo que establece la Constitución de la República. Lo cierto es que después de este proceso electoral, con la injerencia y la intervención tan clara del presidente de los Estados Unidos, hay mucha incertidumbre y también hay mucho miedo por parte de la población hondureña. ¿Qué es lo que le depara a Honduras
en este nuevo proceso, en este nuevo régimen de derecha que se estará instalando en nuestro país. El candidato Salvador Nasralla, quien ocupa, según el sistema de resultados preliminares, el segundo lugar, ¿no? Pero que según las actas de nuestro Partido Libertad y Refundación, este ocupa el primer lugar en el conteo de las actas, en el conteo de los votos. Él no está luchando por su triunfo, él no está defendiendo la voluntad popular. Al contrario, ya ha anunciado que en 2029 él sería el candidato por parte del Partido Liberal. Esta sería su quinta participación como candidato presidencial en nuestro país, es decir, ya entregó el resultado electoral, ya entregó la confianza depositada por un gran sector del pueblo hondureño en él como candidato, como aspirante a la presidencia. Y aquí, entre la alianza del Partido Nacional y del Partido Liberal, que ya están decidiendo el Congreso Nacional de la República, es decir, que nos estaríamos enfrentando a un escenario tipo Honduras 2017, donde el Partido Nacional controlaba la presidencia de la República, controlaba la presidencia del Congreso Nacional y dio golpe a la Corte Suprema de Justicia y puso a su propio fiscal general de la República, pues estarían tomando el control de toda la institucionalidad del Estado de Honduras. Es un nuevo régimen, ¿no? De ultraderecha, esta vez una ultraderecha fascista a la que nos estamos enfrentando, gracias a esa alianza bipartidista y a un candidato cobarde como Salvador Nasralla Salum, que no defiende ni siquiera su propio triunfo. Y no solo en Honduras, hace muy pocos días el mismo presidente que impuso a un candidato impostor en Honduras invadió Venezuela y secuestró al presidente constitucional de Venezuela. ¿Y qué nos depara a los países de la región latinoamericana ante esta derecha fascista que está arremetiendo contra la soberanía, contra la autonomía, contra la democracia de nuestros países? Nos queda resistir, luchar, alzar la voz por los países que hoy no, que hoy están siendo invadidos, o por el caso de Honduras, un país en el que se impuso un presidente y que además 3 días después de nuestro proceso electoral, Donald Trump se pronunció alrededor de las elecciones generales en Honduras y dice abierta y descaradamente: apoyé a un candidato que no estaba ganando las elecciones y que no era el preferido por los hondureños, y que gracias a mi posicionamiento y que gracias a mi intervención, pues prácticamente ese es el candidato que hoy será impuesto como el nuevo presidente de Honduras. ¿Pasará lo mismo, pregunto yo, en las elecciones en Colombia que están tan próximas? ¿Pasó en Chile? ¿Pasó en Argentina? Y estará ocurriendo en los demás países de la región, en tanto no apostemos por la integración latinoamericana, en tanto no apostemos por ese gran bloque popular latinoamericano que defiende la democracia, defiende el Estado de Derecho y que defiende la soberanía y la autonomía de la que debemos gozar todas las naciones del mundo. Es que no importa que Estados Unidos se salga o no de las Naciones Unidas, que se rija o no por la Carta de las Naciones Unidas. Es que tenemos nuestra soberanía y autonomía y es lo que nos queda por defender. En Honduras se vienen tiempos difíciles, pero los tiempos difíciles también vienen para las demás naciones, también vienen para los demás países de Latinoamérica. En este momento es necesario aglutinarnos, organizarnos más allá de los discursos integracionistas, es con acciones, países hermanados, porque nos une la causa, nos une nuestras circunstancias y nos une esa gran amenaza que hoy es Estados Unidos para Latinoamérica y para el mundo. Gracias a 4TV, gracias a Morena, gracias a todos y todas las compañeras y compañeros antiimperialistas que han estado dando seguimiento a nuestra situación, seguimiento a nuestro proceso electoral y que han sido aliados permanentes de el movimiento popular en resistencia del pueblo hondureño, que ha resistido desde el golpe de Estado y que aún
Cuando nos volvimos gobierno, seguíamos resistiendo a la ultraderecha y seguíamos resistiendo a las élites y a los grupos económicos que tienen controlado a nuestro país y que deciden sobre nuestro futuro, deciden sobre nuestra economía, deciden sobre nuestra democracia, deciden sobre las elecciones e imponen presidentes, esa derecha nacional articulada con la derecha internacional y esta vez de manera más cínica a través de la intervención y la injerencia del presidente de los Estados Unidos, decirles que aquí tienen hermanos y tienen hermanas que seguirán resistiendo y que seguirán siendo una punta de lanza para los demás países, una demostración de que solo es posible vencer las dictaduras, vencer las tiranías, vencer las imposiciones, solo es posible luchando y resistiendo desde la dignidad, desde la autonomía y desde la defensa de la soberanía de nuestras naciones. Muchas gracias y aquí estamos, resistimos y venceremos.